Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking. Presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes 7 de septiembre de este 2015. Comenzamos una nueva semana aquí en Mirada Financiera. Un lluvioso día lunes, tan distinto al calor que tuvimos la semana pasada, ¿sí o no? Así saludo a mi panelista de los días lunes, Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás? Hola Paulina, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Mojada parece que estás. Mojada. De una rica lluvia para la región metropolitana. Nos ayuda a limpiar el aire, cae nieve, contribuye al periodo de sequía del que venimos saliendo. La verdad que es casi una buena noticia que caiga lluvia. ¿A ti te gustaba más el calor? Sí, ¿tengo que opinar? Yo entiendo todas tus razones, pero la verdad que me encantó la semana pasada ya, empezando a estar con ropa más livianita, tuvimos que sacar la parca, entre el closet, la bota, no, qué lata. Mira, comparto contigo la apreciación de que la semana pasada fue muy rica, pero también objetivamente es agradable pasar de una semana con harto calor a una semana fresca y así sucesivamente. En la variedad está el gusto, dice, ¿no? Bueno, en la variedad entonces, porque no nos estamos entendiendo en el día de hoy. Bueno, vámonos a los indicadores. Hoy, recordemos, el Labor Day en Estados Unidos, sí está cerrada la plaza estadounidense, pero sí los otros mercados están abiertos. Nos vamos al Nikkei de Japón, que avanzó un 0,38%, Hang Seng de Hong Kong descendió un 1,23% y Shanghái bajó bastante, un 3,43%. Recordemos que hubo un análisis, ¿no es cierto?, una revisión del PIB del año pasado en China, que bajaron de 7,4 a 7,3. Bueno, un sinceramiento bien de a poco de lo que está pasando. Otro más de lo que está pasando. Bueno, aquí tuvimos un sinceramiento bien importante, ¿eh? ¿Leíste la entrevista del ministro Eizaguirre? Sí, interesante. Creo que de alguna manera viene nuevamente a colocar, no sé si paño frío es la palabra, pero tú dijiste, es un sinceramiento importante, de alguna manera de reconocer no necesariamente buen deseo por apurar las cosas. Exactamente. Así que la verdad que me pareció súper bueno, creo que estuvo relativamente prudente en sus expresiones, a pesar de que sin duda deben haber desatado una polémica no menor al interior de su coalición. Exactamente, si él está dentro del gobierno. Entonces, obviamente, lo que él diga, me imagino que habrá tenido repercusiones al interior de la organización. Nos vamos al FTSE 100 de Londres, ya en Europa, por ejemplo, que creció en el día de hoy un 0,52%. El CAC 40 de París también aumentó un 0,59%. DAX alemán un 0,70 arriba. Y el IBEX 35, fíjate, de España, un 0,17 abajo. En Santiago está bajando el IPSA un 0,12% y el IJPA también desciende un 0,15%. El que subió en el día de hoy fue el cobre, 0,4% en la Bolsa de Metales de Londres, logrando $2.34. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un alza de 2 pesos con respecto al cierre del viernes la semana pasada. Comprador 694,7 y vendedor 695,2. Recuerde que usted nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer sus preguntas a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. Yo creo que hay que partir analizando este IMASEC de 2,5%, que la verdad que estuvo bien en línea con las expectativas del mercado. Era lo que apostaba la mayoría de los economistas. Creo que tú anduviste por ahí, ¿o no? Te dije 2,7. No, yo te dije 2,5 o 2,6. Y más bien estuvo esto en el rango superior de lo que eran las expectativas. Yo te lo decía la semana pasada. 2,2, 2,5 por ahí está. El rango era bastante amplio, fíjate, estaban entre 1,5 y 2,5. Y yo te dije, yo me ubico en la parte superior en esta vuelta, más que haberle apuntado, la verdad que no funcionó la matemática. Es una invitación, existe, el Banco Central tiene cuál es el modelo y cómo pondera los distintos sectores, cuál es el origen de la información y por lo tanto lo que nos entrega el INE como dato sectorial contribuye bastante, no por completo, pero contribuye bastante a afinar la cifra. Y a mí me da en ese rango. Es una buena noticia en el global, considerando
si pudieran ver la cara que pone la Paulina. Es que una buena noticia en el país de los mediocres. No, a ver, es una buena noticia porque podría perfectamente claro, haber sido una cifra de 1,5, 1,7, o sea, siempre que esté por sobre el rango. La crítica global y general la hemos hecho permanentemente, así es que yo me salgo de ese fundamento y en esa generalidad la verdad que es algo relativamente positivo, que viene a darle la razón al Banco Central. Era que no, el IMASEC es el indicador mensual de actividad económica que construye el mismo Banco Central, a una semana de haber entregado el IPOM, donde ajustaron la cifra de crecimiento. Exacto. Esta viene siendo la séptima medición de crecimiento que hace el Banco Central. La séptima cifra mensual, o sea, el año empieza a quedar más o menos jugado, ya agosto terminó, y por lo tanto lo que finalmente va a ocurrir es que vamos a tener un crecimiento a final de año que va a estar, tal como dice el IPOM, aprox desde mi perspectiva, en el rango entre el 2 entre el 2 y 2,5, y yo creo que va a ser claro eso, 2,2, 2,3, eventualmente un poco más, pero por eso no es una gran cifra, es lo que nos ha llevado a todos a criticar. A propósito de eso, la cara que tú me colocabas, pero guardando las proporciones y en el marco de los rangos que se manejaban, sin duda que esto es lo menos malo. Podría haber sido peor. Lo menos malo, quién sabe, esa es una buena definición más que positivo. Porque si tomamos, por ejemplo, en línea, empezamos ya a desgranar esta cifra, porque lo macro, el 2,5% del crecimiento de la economía en el mes de julio, recordemos que siempre con el IMASEC vamos totalmente un mes retrasado. También, o sea, ¿qué es lo que incidió negativamente? El bajo dinamismo observado en la minería. La industria manufacturera. O sea, y la minería también. Perdón, la producción industrial, y dentro de la cual está minería, que tuvo una caída del 4,4%. Exactamente. Y dentro de eso, por ejemplo, hay una variación desestacionalizada mensual que aumentó un 0,1% con respecto a la expansión. Esto, si bien es muy bajo, es favorable, porque no es que haya sido un crecimiento negativo con respecto al mes anterior. Eso ya es un aspecto, veámosle las cosas positivas. No, y el mes anterior fue un 2,7, y que son cifras que, tal como tú lo señalas, por eso te decía, dentro de es lo menos malo, o sea, con decrecimientos importantes. La producción industrial cayó el orden, ya no me acuerdo bien la cifra, de hecho me metí a la página del INE para verlo, creo que el orden de 1,7, 1,8, pero la producción minera me acuerdo perfecto, 4,4% de caída. 4,4. Es una caída importante cuando uno revisa las cifras de comercio exterior. Me acuerdo, fue la semana pasada, fue 1,7. Si mal no recuerdo. La caída de la producción industrial, claro, sí. Por eso 1,7% de caída. La manufacturera subió un poco más, subía un poco, algo así como un 1%, y comercio lograba, dentro de todo el contexto, mantenerse relativamente estable a pesar de las bajas cifras. Fíjate por lo que tanto, nos estaría dando un tercer trimestre que tiene pinta de que va a ser mejor de lo que fue el primero y el segundo, sin duda. Fíjate que las proyecciones, a partir un poco de este IMASEC, en el mes de julio ya hablan entre un 2 y un 3 para el mes de agosto. De crecimiento. De crecimiento, claro, exactamente. Por eso te digo, y va a ser, o sea, el tercer trimestre va a andar mejor. Efectivamente si está en la cota más alta, entre el 2,5 y el 3, finalmente empieza a consolidar cifras que acercarían el crecimiento sobre el 2%. El gran temor que teníamos todos es que eventualmente el crecimiento anual del país del 2015 incluso situarse rayando el 2 o eventualmente por debajo. Y eso sí sería una muy mala noticia. Ahora, la mala noticia en todo esto es que la confianza de los consumidores sigue cayendo, que es un dato que se publicó. Exactamente, ahí está el dato, con la confianza cayó después. La confianza empresarial 15 meses a la baja. Déjame mirar al tiro. Está el índice de percepción de la economía, el IPEC, medido mensualmente por GfK Dimark, cumplió en agosto 15 meses consecutivos en el área del pesimismo, recordemos, bajo las 50 unidades. ¿Cuánto fue el mes pasado? 33,9. 33,9. Sí, 33,9. Si bien maleno. Sí. Entonces, bueno, si tú sumas esos elementos, la verdad que el predictor para quien tiene que tomar una decisión de consumo hoy, a partir de este nivel de confianza, es malo. Es malo, la confianza empresarial tampoco ha andado buena. Eso es determinante a la hora de las inversiones, y por lo tanto la inversión, que si bien ha frenado la caída libre que teníamos con sectores que tiene caídas de 2 dígitos, sigue sin estar en terreno positivo, sigue con contracción.
y eso de alguna manera va a contribuir a que esta cifra de crecimiento no repunte mucho por sobre el 2,5% este año, y lo más probable es que durante el próximo también. Fíjate que hay una cifra que me llama la atención y que me gustaría que lo conversáramos, porque a lo mejor podría incidir de una manera, tener un impacto más o menos negativo en nuestra economía, que tiene que ver con los índices de remuneraciones, fíjate, y costo de mano de obra, que suben al valor más alto en julio. Eso tiene que ver, yo creo que también con el tema inflacionario, que es otro de los temas que hemos conversado. Por ejemplo, el índice general de remuneraciones tuvo una variación en el mes de julio en 1% y 1,2%, ¿no es cierto?, el costo de la mano de obra. Sí, pero esa cifra es anualizada, o sea... Pero en 12 meses, por ejemplo... Exactamente, ha ido cediendo... Pero 6,2 en 12 meses igual es harto, Javier. El índice de remuneraciones aumentó 6,2% en 12 meses. Claro, pero tienes un crecimiento real con una inflación que vamos a terminar el año más bien en torno al 4%, si es que no 4,2, 4,3%, termina siendo un crecimiento no superior al 2%, lo cual efectivamente, y tú tienes toda la razón ahí, tiene cierta incidencia a nivel de precio, pero sin duda que lo que hoy día tiene complicado el Banco Central, más que el índice de remuneraciones, es directamente el precio del dólar. Es esa transferencia la que finalmente nos ha empobrecido a todos en términos medio en dólares, y tiene al Banco Central complicado con el IPC. O sea, la transferencia que ha habido a nivel de precio, de inflación es importante, y eso es lo que explica estas sucesivas alzas. Mañana vamos a tener el dato correspondiente al mes de agosto, y probablemente va a ser una cifra relativamente alta para un mes que después le sigue también alto que septiembre. Sí, septiembre tradicionalmente, ¿no es cierto?, en cuanto a estacionalidad, es un mes en alto en IPC. Y que probablemente va a tener un IPC sobre 0,5, si es que sigue esta tendencia de recuperación un poco del precio de los combustibles. ¿Cuál es la visión para mañana? Un 0,5, ¿cierto? La media del consenso está entre 0,3 y 0,4. Y si tú le agregas a eso un 0,6 en septiembre, en solo 2 meses vas a tener cerca de un 1%. Por lo tanto, cualquier cifra en agosto sobre un 0,2 es una cifra relativamente alta. O sea, independiente de cuál sea el escenario que se dé en función de la expectativa o de mercado, es una cifra relativamente alta para un IPC. Y aun cuando en agosto tuvimos bajas en los precios de los combustibles, o sea, tuvimos varias mediciones, recién la semana pasada tuvimos la última alza, pero veníamos de 3 semanas en que se estuvo haciendo una transferencia de precio a la baja por la disminución del precio internacional del petróleo, entre otras disminuciones. Bueno, y ahí está un poco, ¿no es cierto?, la disyuntiva que tiene el Banco Central, que también lo sinceró durante la semana pasada cuando hizo su exposición en el Senado, y tiene que ver con que ya no piensa, y hace mucho rato que se dejó de pensar en una baja de las tasas, ahora se piensa en un aumento de las tasas. Sí, fue bastante interesante esa intervención, fíjate que no lo habíamos comentado, no lo teníamos dentro de la agenda, lo tienes que haber comentado tú la semana pasada. Sí, lo comenté la semana pasada porque yo estuve contigo el lunes, y la verdad que esto fue el martes. El IPOM de martes. El IPOM fue el día martes, y lo que más le llamó la atención un poco a los economistas con los cuales yo comenté esto era los supuestos en los cuales no en los supuestos, sino que en los supuestos en los cuales el Banco Central basó su estrategia, ¿no es cierto?, para un aumento de tasas ya a partir del próximo año. A ver, cada vez empieza a quedar un poquito más claro que es muy probable que el Banco Central suba la tasa de interés el próximo año, y eso tiene un pero, para mi gusto tiene un pero. El pero es que en general no se ve tanto más espacio para una depreciación de la moneda local como la que hemos vivido durante este año y el año pasado. Un escenario donde el crecimiento económico en el mundo ha ido decayendo, a pesar de que Estados Unidos anda muy bien, y por lo tanto las holguras que eso genera, si vamos a ser importadores de deflación más que de inflación, porque en un mundo que está creciendo menos de lo que se esperaba, con tasas de interés subiendo en el caso de Estados Unidos, si no en septiembre, en diciembre, si en algún minuto van a empezar a subir, eso genera o suelta un poco la presión sobre los precios, no solo de los commodities, sino de una serie de bienes que nosotros importamos, y por lo tanto se genera un escenario donde, si bien el tipo de cambio nominal puede que siga teniendo algunas alzas, desde mi perspectiva ya
quedan bastante más contenidas. O sea, no veo un tipo de cambio en 800 pesos bueno, a finales del próximo año. Yo creo que... ¿Pero sí en 750? Hoy día le asigno baja probabilidad. Lo que pasa es que eso hoy día, o sea, con los elementos que tenemos hoy, en el evento en que China se desacelere mucho más fuerte, que las medidas que tome no sean las más correctas, claro, eventualmente podríamos ver un dólar picando al menos sobre los 720 pesos, pero después, quién sabe, eso es imposible, ¿ah? Pero lo veo menos probable que lo que sí era hace un año atrás, cuando tenías el dólar en 550, en 580 o en 600 pesos. Si bien podría haber resultado algo loco pensar un dólar en 700, sí estaba dentro del rango. Pero perdón, teníamos 600 pesos hace un mes y medio atrás nomás. A ver, hace 2 meses y medio, a ser preciso, antes de las turbulencias en China, efectivamente el dólar tocó los 600 pesos, 598, ¿sí? Estuvo 610, pero ya venía de ocupar máximos que habían estado en torno a los 640 pesos. Por lo tanto, ya había mostrado sus garritas en el fondo. Y, su potencial de crecimiento había y la mostrado disminución estuvo asociado a los datos que en ese momento empezaron a circular y que distanciaban todavía más esta posibilidad de alza de tasa en Estados Unidos. Hoy día parte de lo que la tiene subiendo es que se nos acerca la fecha, la reunión de la FED es el 16-17 de septiembre, exacto, justo la semana nuestra del justo nuestra semana de tiquitiquití. Pero bien corto el tiquitiquití este año, por la verdad que un 18 de septiembre que caiga día viernes, bastante fome, dices tú. Bien fome. Sí. Entonces, esa cercanía hace y incrementa la volatilidad, pero efectivamente lo que tú señalas es cierto. Hace 2 meses y medio atrás estaba el dólar en 600 pesos, pero venía a ser una cifra distinta. Entonces, y lo dijimos, ¿te acuerdas cuando tocó el 600 pesos que era una oportunidad? Un momento para comprar. Era un momento para comprar, exactamente. Y momento para quienes son importadores tomar cobertura, lo dijimos. Oye, hablando, claro. Tenemos que irnos a la pausa porque son las 2:18, pero fíjate que en el día de hoy hubo balanza comercial. Lo vamos a comentar luego de la pausa porque hay un déficit de la balanza comercial en el mes de agosto, obviamente por el factor precio del cobre y China. Pero es minuto de hacer una pausa. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa, luego hay más. Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy aquí con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Y comentario a propósito de nuestro auspiciador. Qué importante es en estos periodos de volatilidad tener un asesor financiero bueno, y la gente que está en el BCI es muy buena. Es muy importante en estos periodos de volatilidad, aparecen oportunidades, o sea, las volatilidades, ojo, y que en el minuto en que uno se pone medio nervioso te ayudan a mantener la calma pero también. Pero ahí es donde está la oportunidad de inversión. Yo te diría que todos estos ajustes que hemos visto, hoy día hay empresas donde uno puede comprar, comillas, relativamente barato. ¿Tú crees que en Chile, porque se ha hablado mucho que está muy depreciada la bolsa, está como muy abajo? Yo a Chile ya no me atrevo. Pero lo que pasa es que lo barato y lo caro es algo, primero, en términos es relativo. Está bien el concepto relativo. Y lo otro sí. es que, pero la relatividad en el caso de los precios de las acciones en Chile tiene que ver también con cómo tú lo comparas con los precios accionarios de otros mercados. Porque finalmente, si tú tienes por ejemplo, un mercado alemán o el mismo Estados Unidos hoy día transando en la misma relación de veces precio-utilidad que lo que puedes encontrar en las acciones más defensivas, en las mejores acciones chilenas, la verdad que Chile sería, comillas, un mercado relativamente caro. O tener un pequeño diferencial a favor. Yo prefiero un mercado que tenga una promesa de crecimiento mucho mejor por los próximos 2 o 3 años. Es cierto que hay acciones que están bastante castigadas, pero están castigadas en función a sus precios históricos, a sus máximos. No están necesariamente
tan castigadas en términos relativos con otros mercados que ofrecen mejores oportunidades que la que puede ofrecer el mercado nacional. Y eso es lo que le ocurre a muchas de las acciones chilenas. Entonces, por eso te decía que importante es... ¿Te gusta alguna acción en Chile? ¿O algún sector? Me dijiste sector defensivo. Hoy día muy pocas. Hoy día salía en algunos de los diarios, no me acuerdo si era en Mercurio o en el Financiero, las acciones ¿cómo era que decía? Buenas para dar dividendos. Dividenderas, claro. Sí. Dividenderas, sí. Aguas andinas, etcétera. Mira, en general, yo creo que las que tienen relación con, en este caso, el consumo, CCU, las mismas aguas, etcétera, tienden a ser acciones relativamente estables dentro de lo que es renta variable. Hoy día hay muchas empresas del sector comercio que a mí me gustan, pero que van a tomar un tiempo no menor en recuperar sus ritmos y tasas de crecimiento, o que están invertidos en mercados latinoamericanos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, no me gustan nombres, pero por ejemplo a mí me gusta mucho Parque Arauco. Creo que tiene un modelo de negocios muy clarito, con una estabilidad de flujo importante, y esa es una empresa que cuando el consumo se recupere en Chile, sin duda que va a correr muy bien. Falabella también me gusta mucho lo que hace. O sea, creo que detrás de esas empresas... ¿Viste hoy día la información sobre Falabella en este Mega Center que van a hacer como un centro comercial donde está Homey en Kennedy? Que van a hacer un centro comercial, pero a todo cachete, como se dice. ¿Te fijas? Entonces, y tienen inversiones interesantes en Perú, están en otros mercados. Son empresas que se manejan y se administran muy bien. O sea, desde el punto de vista de los fundamentales, uno podría estar, comillas, tranquilo. El punto es que en el mercado accionario hay una cuestión de timing. O sea, uno dice, hoy día está devaluado. Sí, pero podrías tener que esperar 2 y 3 años eventualmente para que agarres de vuelo. Entonces, en el intertanto, estás dejando de ganar con empresas, por ejemplo, como, voy a dar ejemplo, no quiere decir que salga a comprar Apple mañana, pero Apple hoy día está a $109 la acción, en su peak estuvo casi en 130, 128, y hasta en el rango de los últimos 10 días tú las podrías haber comprado a $102, $103. Y comprar Apple a $100 hoy desde mi opinión, es una buena decisión de inversión, y probablemente te va a rentar de aquí a 12 o 18 meses mucho más que lo que puede recuperar alguna de las otras acciones chilenas. Y además de eso, estás en dólares. Por lo cual, exacto, si es que eventualmente hay una devaluación de la moneda local, ganas por los dos lados. Vas a ganar por los dos lados. Entonces, yo creo que hoy día hay mercados como el norteamericano que tiene empresas que en estos movimientos te ofrecen volatilidad, o sea, te ofrecen oportunidades interesantes. Mal que mal, el Dow Jones ha caído 12%. Ha caído harto, sí, en esta última volatilidad. 2 meses. Entonces, hoy día tú puedes entrar 10-12% más bajo de esos máximos que llegó en un mercado que tiene muy buenas perspectivas. Por lo tanto, de ahí un poco lo que te señalaba y la importancia de tener un buen asesor financiero que te oriente respecto de los vehículos para poder hacer este tipo de inversiones. Y ahí yo creo que BCI ofrece, sin ir más lejos, están llegando a Estados Unidos. Exactamente. Bueno, estábamos hablando de la balanza comercial de Chile, que registra un déficit de $61,5 millones en agosto, y tiene que ver obviamente este es el diferencial entre las exportaciones y las importaciones, y obviamente que si bien durante este año acumula un saldo positivo, ¿no es cierto?, de sobre los $5.000 millones, yo creo que es interesante ver un poco cómo le pegó. Le pegó esencialmente el precio del cobre. O sea, el precio del cobre, la menor producción minera, es lo que explica esta caída, y que da cuenta que aun cuando hay una depreciación importante de la moneda local que debiera, comillas, impulsar al sector exportador, sumando y restando el efecto neto de este escenario externo negativo, pues mira, no nos favorece. Fíjate que en términos de exportación, el 49,6% de lo vendido por Chile en el mes de agosto fue cobre, contabilizando la minería una participación total de 53,1%. O sea, mucho el peso que tiene la minería. Dentro del sector minero, ¿viste durante el fin de semana 95%, las pérdidas de las empresas mineras? Fue impresionante. No solo eso, sino que hoy día hay anuncios de distintas mineras de cierre de proyectos. Glencore estaba cerrando unos proyectos en África, y lo que quería lograr con ese cierre es ponerle un poco presión al precio del cobre. O sea, si tienes menos producción, se supone que el precio debiera subir. Claro, aquí después se ha entrado a los elementos fundamentales, en el sentido de decir, oye, China, si bien ha dejado de crecer, es una economía que sigue creciendo y por lo tanto sigue demandando.
Hablemos de China un ratito, porque fíjate que aquí hay un dato interesante que me gustaría que comentáramos, porque aquí tengo algunos indicadores. Las reservas internacionales del Banco Central chino cayeron a cerca de 49... ¿Cómo se lee eso, Javier? Yo nunca sé cuando dice 94 billones, ¿no? Billions. 94 mil millones. Pero es billones, ¿no es cierto? Sí, o 1.000 millones. 94 billones. Billones de dólares en agosto. Fíjate, de agosto a 3,56 trillones. O sea, imagínate el cambio. Luego que el banco saliera a vender dólares para apoyar a su moneda luego de la mayor devaluación de las últimas 2 décadas. Entonces, obviamente que esta caída hace que tenga que vender dólares, ¿no es cierto? Y genera un impacto, o estas reservas internacionales se pongan más pequeñas. La debilidad de la economía china los ha llevado a decaer en sus... están vendiendo menos. Tienen un sector exportador que está un poco más deprimido que lo que estaba hace un tiempo atrás, y salir a apoyar la moneda efectivamente significan desembolsos gigantescos, y lo que hemos visto muchas veces y lo hemos comentado en cientos de oportunidades, que todo lo que sea una intervención cambiaria es compleja. El Banco Central chino durante mucho tiempo acumuló muchas reservas, y ahí están las razones de las cifras que tú das, y hoy día está haciendo el juego contrario. El problema de ese juego es que la verdad es bien difícil lograr mantener estable una moneda, con lo cual no es descartable que China se vea en la necesidad de tener que seguir generando pequeñas devaluaciones que le resten presión a la tarea del Banco Central chino. Es complicada la misión que tienen las autoridades, no solo de gobierno, sino que también las autoridades del Banco Central en esa nación, porque la verdad que todo se mide a unas sumas y unas cifras increíblemente... Sí. Cuesta hasta leerlas. Sí, o sea, lo complicado, yo diría que ahí, ¿cuál es el elemento de fondo? Es que directamente pareciera que no creen tanto en los fundamentos de una economía libre de mercado, que es algo que comentábamos antes. Nos quedan pocos minutos. No hay mejor variable de ajuste que un tipo de cambio flexible que te incorpora en precios, en inflación. Está bien, le agrega otras complejidades, pero permite hacer los ajustes en forma casi automática, y cuando tú contienes esto durante un tiempo, después el ajuste es más fuerte, como lo que vivimos las últimas semanas con los precios de las acciones en China. Bueno, nos quedan pocos minutos, y me gustaría no dejar de consignar que hoy día comienza, ¿no es cierto?, el Chile Day en Inglaterra, en Londres. Está la apertura, ¿no es cierto?, lo dio el ministro de Energía, Máximo Pacheco, ¿no es cierto?, a esta versión 2015 del Chile Day, que organiza Invest en Londres, en donde se expuso la situación energética del país. Pero lo interesante es después conocer un poco más allá de la versión oficial lo que realmente se habló, porque durante toda la semana pasada hubo una serie de elementos que hablaban, ¿no es cierto?, consignaban que no solo empresas japonesas, se suman también la preocupación de AmCham y también de la Cámara también británica, BRINCHAM, por la reforma laboral. Era un tema a tratar o a tocar en este Chile Day. Obviamente que hay preocupación internacional en lo que pueda suceder con esta reforma laboral que todavía está en el Congreso, una reforma que, fíjate que hay análisis incluso... Aquí tengo un análisis, por ejemplo, de expertos liderados por Repeto, y hablan sobre el reemplazo interno. Andrea Repeto, una destacada economista, ¿no es cierto?, es un análisis que hacen en la Universidad Adolfo Ibáñez sobre algo fundamental dentro de la reforma laboral, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el reemplazo que se pueda o no hacer a través de la huelga. ¿Reemplazo interno o no reemplazo interno? Es hoy día parte de la discusión. Mira, estaba buscando para poder leértelo, pero más allá de eso... esperemos que en materia de la reforma laboral impere la lógica de lo que fue la entrevista al ministro Eizaguirre, donde de alguna manera se da a entender de que las reformas, para que sean relevantes y verdaderamente tengan efectos positivos en quienes se busca, sean estas, más que con calma, bien pensadas, bien diseñadas, bien implementadas, y no a tonta y a loca y a la rápida y con errores de fundamento. Aquí lo encontré. Dice, más de 15 abogados se suman a la numerosa delegación del Chile Day. No deja de ser interesante que hayan 15 abogados. Por algo, pues si sabían, tenían que estar preparados. Vamos a ver qué es lo que andarán haciendo. Yo iba a decir que con tus palabras no tenía más que decir. Así es que, Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal,
con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.